Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos, soy Isabel Taberner, soy fotógrafa de alimentos y de producto. Voy a presentar el vídeo de hoy, que es un vídeo de behind the scenes de fotografía voladora, flying photography, levitation photography, como lo queráis llamar. Así que os muestro cómo lo hago y cómo lo edito en Lightroom y en Photoshop. El vídeo lo he dividido en dos partes. En la primera parte os explico cómo lo hago y sobre todo os muestro cómo utilizo esta maravillosa herramienta que me habéis preguntado todos, mucha gente me la ha preguntado en Instagram y en otros sitios por DM, qué es, cómo se llama, es un freehand en inglés, soldadura, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero os lo pongo aquí abajo el link y es bastante económica. Nada, espero que os guste. Vamos allá. Bueno, pues lo primero que hago antes de comenzar cualquier sesión fotográfica es obviamente pues poner la superficie y el fondo. Aquí coloco la superficie el rosa y el fondo blanco, y el fondo el blanco, como estáis viendo, lo sujeto a este soporte negro que se llama C-Stand, que me sirve tanto como para sujetar fondos como para hacer fotos en cenital desde arriba. Posteriormente, aquí, como estáis viendo, me pongo a cortar las manzanas con un poco de dificultad, que veis que la mesa me tiembla. Las intento cortar no demasiado delgadas para que tengan visibilidad, para que se vean. Y luego inmediatamente, como podéis ver, las pinto de zumo de limón, ¿vale? Para evitar que se oxiden. Y una por una sigo cortando y las recubro totalmente de zumo de limón. Y las sigo pintando una por una pues eso es muy importante. Solo que luego me di cuenta que mejor de pintarlas era mejor dejarlas totalmente sumergidas en zumo de limón para evitar eso, porque sabéis que estas sesiones pues llevan mucho tiempo de trabajo, este tipo de shots. El siguiente paso es colocar palillos, y como veis, no sé si se observará bien, los dejo en el centro. Los palillos están muy cerca del centro de la manzana para que tenga mucho más soporte, y puse unos 3 o 4 palillos y así voy uniendo las manzanas poco a poco, poniéndola obviamente la más pequeña. Y aquí es cuando me di cuenta que tenía que haber puesto la cámara del otro lado porque mi mano está tapando, pero bueno, vamos a ver si se ve, luego las sujeto y poco a poco las voy poniendo una encima de la otra. Así que eso, con paciencia, construir la manzana que yo hice 3, me parece que hice 3 en 3 partes la manzana, no, en 4, ¿veis? Perdón, en 4, y le doy otra vez zumo de limón, pero las podéis hacer dependiendo del tipo de fruta que sea, podéis hacer los cortes o las slices que queráis. Y ya estamos listos para pasar al segundo paso, que será utilizar este material de soporte, el material de soporte amarillo que teníais en la escena anterior y que me sirve para sujetar pues las manzanas, y es indispensable. Este material, esta herramienta de soporte os las pondré abajo porque aquí la podéis ver mejor. Es genial para hacer este tipo de fotografías. Así que aquí la tenéis, el resultado. Bueno, ya estamos aquí en Lightroom, que es el primer paso para editar. Editaremos nuestras fotos en Lightroom, el color, y luego las descargaremos y nos iremos a Photoshop. Aquí yo ya tengo las fotos seleccionadas, las mejores y editadas. No voy a entretenerme en cómo editar fotografías de producto en Lightroom porque ya hice un vídeo solo de eso. Así que para avanzar, lo que más me interesa ahora es mostraros cómo se hace el flying fotografía en Photoshop. Así que os pondré el link en descripción de cómo hago cómo edito las fotografías, la edición básica para fotografía de producto. Así que ahora os muestro las fotos que quiero llevar a Photoshop. No os comenté, aquí como habéis visto, hice una foto solo del fondo y de la base sin nada más para componerla luego. ¿Vale? Esto se me olvidó comentarlo en el behind the scenes, pero es una de las técnicas para componer estas fotos, y aquí decidí hacerlo así. ¿Vale? Así que voy a descargar la foto del fondo
Y luego tengo dos estilos. Tengo esta con la tabla de cortar de madera, tengo esta con la manzana de la mano, y tengo esta que también me gusta, que es más simple, como también en alto, doble levitación. Esto y esta que no está tocando el plato. Así que voy a descargar esas tres. Y luego aquí, nada, esto será motivo de otro vídeo, pero es que me encantan cómo quedaron estas droplets, que las hice, veis, las gotas grandotas, que las hice y me encantaron cómo quedaron. Tengo que mejorar un poco el focus cuando hago splash, pero es que me encantaron cómo quedaron. Las hice con el colador de la pasta y nada, os las voy a enseñar, pero esto será motivo de otro vídeo. Sobre todo aquí las gotas cuando caen es maravilloso. Pero nada, no me entretengo. Así que vamos a descargar la del fondo. Voy a coger también esta, o sea, la del fondo y la de la mano. Y la de la manzana, y luego cogeré también la otra simple, la que os he comentado antes. Me voy a File, Export y las descargo. Y Lightroom, cuando quiere, es muy desesperante. Yo ya tengo un preset creado aquí en High Quality, y otra cosa, si queréis que os haga otro vídeo sobre cómo hacer los presets para diferentes tipos de exports, pues me lo decís. Le doy simplemente a High Quality y no tengo que escribir todas las cosas otra vez. Le pongo aquí New Retouching, same folder as original photo, New Retouching PS, Photoshop, ok. Fotos para vídeo, le pongo aquí fotos para vídeo YouTube, así yo sé cuál es. Fotos para vídeo YouTube, y todo esto ya está gracias al preset. Y me voy a Export, y ahora Export, aquí veis en la flechita me descarga las 4 fotos, y estas son las 4 fotos que ahora abriremos en Photoshop. Así que nos vemos ahora. Aquí estamos en esta foto y al final no os voy a comentar la técnica de componer imágenes utilizando la foto en fondo vacía, porque no me ha salido. Lo he estado practicando y no me ha funcionado, porque las dos fotos deberían tener totalmente la misma luz y no la tienen. Una la hice con otras settings totalmente diferente del flash, entonces no me ha funcionado. Pero como esto todo es encontrar soluciones, el tema de fotografía y Photoshop, voy a mostraros otra técnica para eliminar los palillos y para eliminar cualquier cosa cuando tengáis una fotografía de este tipo. Primero que tengo que hacer es eliminar la mano. Bueno, lo primero es, nos vamos aquí al background, le damos doble clic, como siempre, y la compartimos en capa, y le damos a duplicar la capa, control J, ¿vale? Y ya trabajamos sobre esa copia. Nos vamos aquí a la parte izquierda al cropping, ¿veis? Crop tool, y entonces hacemos lo posible para eliminar la mano. La mano, entonces nos quedaría la foto así. Vamos a hacerla un poco más cuadradita, centrada, no, aquí. Vale, entonces ya tenemos la foto sobre la que trabajar. Ok, entonces la herramienta que voy a utilizar ahora es esta de aquí, el Patch Tool. No es lo ideal utilizar esta herramienta porque era mejor cuando el fondo es totalmente uniforme. Este fondo tiene, como veis, los cuadraditos, como el fondo de una cocina, pero vamos a ver lo que podemos. Empezamos por aquí para ir practicando y vamos a ver lo que nos da. Okay, vamos a ver así. Esta herramienta nos permite acercarnos así. No me voy a ir muy abajo. Le doy otra vez. Aquí arrastro y me copia la parte que he arrastrado. Vale. Bueno, podría haber sido peor, ¿verdad? A ver. Esto de Photoshop es todo solución y encontrar solución a los problemas. Entonces vamos haciendo así poco a poco, arrastramos y nos copia, ¿veis? En estos momentos el Patch Tool nos copia la parte donde hemos arrastrado. Entonces esa parte nos la copia ahí. No a veces muy bien, pero luego se puede ir arreglando. Vamos otra vez, a ver, así, y arrastramos toda esta parte.
con precisión y ok, así. Y luego esa parte ya la podremos limpiar con otras herramientas, pero primero nos quitamos la parte grande. Voy a ver ahora cómo puedo solucionar esto y voy a ver si con el Spot Healing Brush Tool me deja. Lo voy a poner muy pequeño, vale, y la dureza está al máximo. Vamos a ver si me deja el máximo, si me deja solucionar estos defectos. Bueno, no está mal. A ver. Voy a hacer otra copia a la capa por si acaso. Vamos a hacer una primera observación del antes y el después. A ver, le damos aquí, ¿veis? Al ojito. Entonces vemos cómo estaba antes. Así estaba antes y así. Y luego aquí vemos la limpieza que le hemos hecho aquí arriba, que no está nada mal. Así que seguimos utilizando esta herramienta, sigo con esta herramienta, la del Spot Healing Brush Tool, para limpiar estos palillos que han quedado por aquí cerca. Bueno, ya queda menos, solo queda limpiar esta última parte y esto ya va tomando forma. Vamos a ver, limpiamos esta última parte con la misma herramienta, con el Spot Healing Brush Tool, y luego un poco estas gotitas y estamos listos. Vamos allá. Bueno, pues ya está, prácticamente ya tenemos terminada. Luego ya si le quisiéramos dar cualquier retoque más de color y todo eso también se podría hacer aquí en Photoshop, pero esto es básicamente lo que he hecho. En conclusión, había empezado este vídeo con la intención de componer, de hacer estas imágenes de Flying Photography, componiendo diferentes imágenes con el fondo vacío. Pero bueno, nos ha venido genial para resolver el problema sobre la marcha. Pues hay otra técnica y utilizando estas dos herramientas que hemos visto durante todo el vídeo. Prácticamente están las dos aquí, el Patch Tool para quitar los trozos grandes y el Spot Healing Brush Tool para eliminar las cosas más pequeñas, el resto de los palillos. Así que prácticamente sin necesidad de componer imágenes y algo más difícil, pues hemos podido solucionar la imagen. Luego ya nos vendríamos aquí, os enseño también cómo hacer el export en Photoshop, File, Export, Export As,
Formato JPG, talala, export. Y ya elegimos el sitio donde queremos que se exporte la imagen. Así que nada, ¿os ha gustado? Espero que sí. Espero que sí, porque me divertí mucho haciendo la edición. Ayer, cuando lo estaba grabando, la verdad es que Photoshop a veces tiene su parte de meditación, me relaja muchas veces. Luego me canso, pero necesitas como un break, mirar a una pared en blanco o algo, pero compensa, te llena de satisfacción cuando lo vas aprendiendo. Si os ha resultado muy complicado, no pasa nada en que volváis a ver el vídeo varias veces. Eso es lo que yo hice al principio cuando estaba aprendiendo Photoshop. Lo miraba, el vídeo, ponía pausa, me ponía a practicar, escribía notas y así es como se aprende poco a poco. Así que nada, bueno, nos vemos a la próxima con otro vídeo relacionado siempre con food photography, con edición. Y si os ha gustado, no os olvidéis, como siempre, darle al like, hacer un comentario sobre qué tipo de contenido os gustaría ver y bueno, nos vemos a la próxima. ¡Chao!